Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso. Posibilidades de la vía tántrica. Artículo E. La estrategia hiperbórea de los cátaros del siglo VIII. Pero no se trata aquí de una diferenciación racial de origen biológico que se manifiesta en distintas actitudes psicológicas frente al sexo y a la mujer, sino de un carácter adquirido por los occidentales y que registra un momento preciso de aparición histórica, el siglo XIII. Concretamente, fueron los cátaros quienes, en el marco de su estrategia A2, planearon la mutación colectiva de la civilización occidental y lanzaron para ello el movimiento de los trovadores. Los cátaros tenían dos problemas que resolver. El primero, del que volveremos a hablar, era que los druidas benedictinos, con su revolución gótica basada en la cábala acústica, produjeron unas máquinas infernales que tenían y tienen el poder de sintonizar al habitante de Europa con el arquetipo psicoideo de la raza hebrea, que, como dijimos, fue actualizado por Jesucristo. Esas máquinas de piedra son las catedrales góticas, y contra ese poder plasmador apuntaba en primer término la estrategia de los hombres puros. El segundo problema era que, según enseña la sabiduría hiperbórea, para mutar a una comunidad humana es necesario contar con una enorme cantidad de energía psíquica colectiva, sustraída del proceso de los arquetipos psicoideos del demiurgo. Ya se verá al estudiar las leyes de la estrategia psicosocial de la SS que tal energía debe ser contenida en un arquetipo psicoideo o egregoro construido para tal fin por iniciados berserkir debidamente instruidos en la sabiduría hiperbórea. Por ahora nos interesa señalar que, en este caso, dicho arquetipo fue efectivamente creado por los cátaros y que correspondía a la imagen de la mujer luciférica Lilith. Pero este arquetipo fue plasmado en la psicoesfera terrestre como una acción de guerra del mismo Lucifer, quien, desde atrás de Venus, con el rayo verde, proyectó la imagen de su esposa Lilith. De modo que el arquetipo de la dama, tal su nombre profano, correspondía a un espíritu hiperbóreo cuyo sexo no se encuentra asociado a la función de la procreación biológica. Justamente, la energía con que se alimentaría al arquetipo dama sería obtenida de la sublimación libidinosa que el caballero haría de su energía sexual al buscar en las mujeres comunes el rostro de la mujer hiperbórea, de la cual habla la canción de amor de los Idas en la sangre de los Virias perdidos. Y tal es la característica del arquetipo dama, su disociación sexual, que el caballero sólo puede proyectarlo sobre mujeres inalcanzables, lejanas o ajenas, y jamás en una que pueda ser poseída fácilmente. Es tan rigurosa esta condición que la dama amada, es decir, la mujer en quien el enamorado proyectó el arquetipo, se transforma en una mujer común, pierde su encanto, se descompone la belleza, cuando se la conquista y posee. Entonces el amor se transforma en dolor y el caballero, desengañado, se ve impulsado a buscar nuevamente otra dama inalcanzable a quien adorará y tratará de conquistar. A partir de la plasmación del arquetipo dama, se genera una tendencia a la idealización de la mujer que no registra antecedentes históricos anteriores al siglo XIII. Posteriormente se demuestra que un arquetipo psicoideo sólo puede ser conciencializado cuando ha sido descripto. Para que actúe,
pues socialmente un arquetipo que fue plasmado sin intervención del demiurgo para que pueda ser buscada la dama, es necesario que alguien lo describa, es decir, lo revele al pueblo. Y esa era justamente la misión esotérica de los trovadores provenzales, describir a la dama, hacer recordar al viria europeo la imagen primordial de la mujer hiperbórea, despertar su mine. Pero para describir algo es preciso haberlo visto antes. ¿A dónde obtuvieron los trovadores su visión previa de la dama? De su iniciación cátara en el Languedoc francés, a donde aprendieron la Gallia ciencia y a trovar clus. La dama, rodeada de cercos de piedra, torres o murallas, que se describía en las canciones de amor, era una clara prueba del origen estratégico hiperbóreo que exhibía el saber de los trovadores. El segundo problema que debían resolver los cátaros planteaba la necesidad de que la sociedad europea dispusiera de una cierta energía psíquica colectiva como requisito previo a su mutación. Ya vimos parte de la solución adoptada, la plasmación de un arquetipo psicoideo que tendría por finalidad provocar la sublimación erótica en el viria medieval. Nos falta determinar ahora de qué manera este arquetipo podría ser la solución para el segundo problema. Podremos saberlo si recordamos que un arquetipo psicoideo se nutre de energía psíquica tomada del inconsciente colectivo universal, mediante la cual se desarrolla su proceso evolutivo. Para obtener tal energía, el arquetipo captura la atención del yo, emergiendo ante su vista como objeto cultural de la superestructura. El arquetipo dama, que es psicoideo, es decir, exterior, no obra de diferente manera. Veamos cuál es el mecanismo característico. Cuando el caballero experimenta deseo sexual, gatilla la emergencia consciente del arquetipo dama, estableciéndose de inmediato la certeza de que la mujer deseada, a quien puede efectivamente tocar o poseer, no es la dama de sus sueños, la mujer ideal. Vista de lejos, la mujer de carne es una representación de la dama, y su contemplación o el deseo de ella alimenta al arquetipo con energía tomada de la libido. Pero si el acercamiento es suficiente como para culminar con el apareamiento sexual en el cual se ha invertido el sentido de la energía, entonces el arquetipo dama se retira bajo el umbral de captura y la mujer de carne queda librada a sus propios encantos. Al romperse el hechizo, es probable que el deseo aumente de manera inextinguible, pero no hacia la mujer de carne, que ha sido desvalorizada por la ausencia de los atributos ideales, sino hacia otra mujer ideal, en la cual se repetirá el proceso del arquetipo. El arquetipo cuenta con esta reacción que él mismo provoca para nutrirse permanentemente en su modo de proceder. Naturalmente el arquetipo dama es un egregoro terrible en el cual los cátaros confiaban almacenar suficiente energía psíquica como para conseguir, mediante su descarga instantánea, cuando así conviniese a la estrategia A2, la mutación colectiva de incontables virias perdidos en sidas inmortales. El fracaso de la estrategia A2 y particularmente la destrucción de la élite cátara en las hogueras del Papa druida Inocencio III impidió que el egregoro fuese descargado a tiempo y desactivado luego de una operación esotérica de estrategia psicosocial conocida como metamorfosis arquetípica. Desde entonces, el egregoro no ha cesado de alimentarse en una suerte de simbiosis tan estrecha que ha terminado por modificar de manera irreversible la conducta de los virias perdidos occidentales. Pero sin el control de los iniciados cátaros que hubiesen dirigido la conducta del egregoro, su acción ha terminado por resultar nefasta, muy lejos de inspirar aquellas bellas imágenes de la mujer hiperbórea que impedían amar a la mujer de carne. Por el contrario, el paso de los siglos, el aumento numérico de la población
y ciertos procesos culturales han modificado el perfil del arquetipo dama, el cual se ha convertido finalmente en un monstruoso vampiro responsable de muchas de las neurosis que padece el viria contemporáneo. Para favorecer su entelequia, ha forzado hasta la exageración la idealización de la mujer de carne, consiguiendo idiotizar completamente al occidental, que ahora ha asociado al acto sexual el deber de experimentar un amor que nadie conocía antes del siglo XIII. El viria moderno, preso en la telaraña de sentimientos y ternuras, ya no sabrá distinguir a la mujer de carne, pues subyace ahora bajo el disfraz de sus proyecciones arquetípicas, y la mujer de carne, confundida ontológicamente por la masculinidad idiotizada de los virias, se zafará de su control, virará erráticamente entre sus propios límites sexuales y por último se masculinizará ella misma en un intento inconsciente por evitar la proyección del arquetipo. El viria padecerá entonces un sinnúmero de trastornos sexuales, desde la impotencia y la insatisfacción hasta la homosexualidad, ya que esta última, tan frecuente entre la población masculina actual, es el efecto de una captura permanente del yo por parte del arquetipo dama, quien absorbe así la totalidad de la energía disponible. Por supuesto que, luego del fracaso de la estrategia A2, el descontrol del arquetipo dama ha sido capitalizado en favor de la estrategia de la sinarquía por los demonios de Chan Yambalá, especialmente para reforzar la influencia colectiva de Jesús Cristo, quien se convirtió así en un espejo perfecto para que los virias encontraran a la imagen amada y sublimaran la energía que necesita el arquetipo para proseguir su proceso. Claro que la imagen de Jesús se feminizó en la misma medida que la mujer de carne se masculinizó, pero ello no preocupa demasiado a la sinarquía, puesto que no afecta a los pueblos no cristianos, de los cuales el principal es la raza elegida, hebrea. La acción descriptiva de los trovadores estuvo circunscripta al ámbito europeo y por eso no afectó a las comunidades asiáticas, en donde las técnicas tántricas florecieron hasta el siglo XVIII, o sea, hasta el momento en que la civilización europea se abatió sobre el Asia y los virias de la India y del Tíbet comprobaron asombrados que el hombre europeo no conocía a la mujer de carne. Pero el daño ya estaba causado. Para progresar, el asiático solo tenía un camino: imitar al europeo, es decir, amar y respetar a la mujer de carne, a una sola en la vida, y desear a todas las demás, sublimando la energía de Eros. De ese modo los asiáticos perderían también de vista a la mujer de carne, acabarían, salvo las tribus más herméticas, completamente idiotizados, confundiendo a Kali con la Yakti terrestre, con la madre tierra o materia. A partir de esta catástrofe concluye la benéfica influencia del yoga tántrico, puesto que el mismo requiere para su realización distinguir claramente entre la mujer de carne y la mujer hiperbórea. Y tal distinción, no está de más repetirlo, no podrá efectuarse si se ama con el corazón a la mujer de carne. Artículo F. El peligro del Tantra Yoga. Volvemos entonces a ¿cuándo un occidental puede emplear las técnicas sexuales del tantrismo sin peligro? Partimos, para averiguar cuándo, de una afirmación de la sabiduría hiperbórea: el sadhaka no debe amar con el corazón a la mujer de carne. Ahora sabemos por qué. El amor que se experimenta por la mujer de carne es una expresión consciente del proceso evolutivo del arquetipo dama, que la enmascara e impide conocer su verdadero rostro. Pero el arquetipo dama ha actuado libremente por más de 700 años, produciendo la incorporación de caracteres hereditarios en los linajes europeos, especialmente la modulación o perfilización del ánima inconsciente de acuerdo a su imagen.
y considerando también que el egregoro es en la actualidad tremendamente potente, debe admitirse sin discusión que en Occidente es muy difícil no amar a la mujer de carne. Es comprensible, pues, que haya virias a quienes les resulte virtualmente imposible no amar a sus mujeres de carne, y ello no tiene por qué ser preocupante si, en ese caso, prudentemente se abstienen de practicar el tantrismo. Pero, ¿qué deben hacer entonces los virias perdidos de Occidente que buscan la liberación de las cadenas materiales? La sabiduría hiperbórea les aconseja que recurran a otras vías secretas para emprender el regreso al origen, si aún son capaces de amar a la mujer de carne. Este consejo no debería ser desoído. El riesgo es enorme. Por el camino inverso del regreso, siguiendo la voz de la sangre pura, se consigue reintegrar el yo con el sí mismo, llevar la conciencia presente a identificarse con el espíritu obril y, en un estallido gnóstico, transformarse en individualidad absoluta. Por el contrario, un uso indebido del tantrismo puede conducir a un samadhi nirvánico en el sahasrara, que implica una recreación fisiológica armonizadora por parte de Kundalini y una identificación con el demiurgo. La fusión con Brahma, en este caso, luego del mal viaje, la conciencia del Virya, no quedaría reintegrada, sino fragmentada en un cuadro esquizofrénico permanente del que difícilmente logrará recuperarse. Naturalmente existen infinidad de situaciones diferentes en las cuales pueden encontrarse los virias perdidos, desde aquellos que ya han formado familia y aman a sus esposas como buenos cristianos, hasta quienes ignoran completamente su capacidad de amar. ¿Cómo sabrán ellos cuándo pueden recurrir a las prácticas sexuales del tantrismo sin peligro? Vamos a responder que existe efectivamente una manera infalible de saber cuándo ese momento ha llegado. Es la prueba de familia que propone la sabiduría hiperbórea. Con la exposición de dicha prueba daríamos término a la serie de advertencias que veníamos haciendo sobre los peligros del tantrismo.